Tengo esperanza aquí en mi alma. Hoy tengo gozo en mi corazón. Siento a Cristo. Algunos se estaban preguntando, ¿ese Lenín? Tiene mucho pelo. Así me dijo mi madre ayer. Oye, pero qué peludo, me dijo. Yo, pero me veo bien. Dice uno, la madre le dicen todo a uno, todo lo bueno para que uno se sienta bien, menos la mía. Ella es muy honesta. Tenemos un problema que resolver. Y la única manera de resolverlo es con el Dios Todopoderoso. Amén. Algunos se estarán preguntando, ¿cuál será el problema? ¿Con qué va a salir el hermano Lenín? Desde el principio de la creación, Dios creó al hombre y le dio un mandato. Le dijo, vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Pero un ser al que hoy llamamos serpiente o ser de pie, se acercó a esta creación, se acercó a la mujer, y la mujer decidió creer más en la voz de este ser que en la voz de Dios. Cuando el hombre viene, decidió escuchar más a la voz de la mujer que a la voz del Dios viviente. Cuando pasan los años, Dios sigue dando mandatos al hombre. ¿Por qué Dios da orden al hombre? ¿Por qué les da órdenes? Les da órdenes porque lo que Dios dice, lo que Dios ordena, es lo más santo, lo más justo y lo más puro que el hombre puede seguir. Y si el hombre lo sigue, su vida en Dios, en lo espiritual, va a ir perfectamente. Dios da órdenes, el hombre decide incumplir esas órdenes y Dios se arrepiente en su corazón de haber creado ¿a quién? Al hombre. Y erradica la vida, no en su totalidad, pero la erradica. Porque el hombre no quiso escuchar lo que Dios manda. Pasan los años, pasa la historia, y antes de llegar a la historia de Abraham, tenemos la historia de Job. Y es interesante que Dios le dice a uno de sus hijos, a Satanás, le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Qué increíble, ¿verdad? En la tierra no había otro como Job, el único. Y dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Será que no había más hombres temerosos de Dios en la tierra? No, no lo había. No hay otro como él en la tierra. Perfecto, recto. No puede ser que en la tierra no había hombres más rectos. Lo está diciendo Dios. Porque a los ojos de Job, a los ojos de los amigos de Job, ellos eran rectos, ellos eran justos, ellos eran honestos, pero a sus propios ojos. Pero cuando Dios habla con Satanás, le dice, no hay otro como Job en la tierra, recto y justo. No lo hay. La rectitud y la justicia de los hombres no es la misma rectitud y justicia de Dios. De hecho, Jesús viene a dar justicia, no como la de los hombres, sino como la de Dios. Porque la justicia de los hombres es mala, perversa e injusta.
Pero la justicia de Dios es perfecta y recta. Se llegó. Manuel me está fregando. Es perfecta y recta. Ahora bien, pasa la historia y llegamos a... Vamos a saltarnos la historia de Jacob. Vamos a ir de una vez al pueblo de Israel. Presta mucha atención, hermano. Porque cuando Dios llama a Moisés, le dice, tú vas a liberar ¿a quién? A mi pueblo. ¿Cómo llama Dios al pueblo de Israel? Mi pueblo es mío. No es de más nadie, es mío. ¿Entiendes, Moisés? ¿Entiendes a quién vas a liberar? Vas a liberar a mi pueblo. Es mío, no es de más nadie. ¿Tú entiendes lo que significa ser pueblo de Dios? Porque si no entiendes, hoy vamos a entender lo que significa ser pueblo de Dios. Y el tema no es pueblo de Dios. Le dice, lo vas a liberar así, lo vas a liberar así, vas a decir esto. Cuando hables con Faraón, le vas a decir esto, esto y esto. No lo vayas a hacer a tu manera, Moisés. A mi manera. ¿Por qué Dios se interesa tanto que se hable a su manera y no a la manera de los hombres? ¿Por qué? Porque la voz de Dios es la que da vida, es la que crea. La voz de los hombres es la que peca, destruye, maldice y acaba con la vida. ¿Sabías eso? Por eso cuando un siervo de Dios habla, Pablo dice, porque hablamos delante de Dios y de parte de Dios. Tu palabra y mi palabra no le da vida a nadie. ¿Me estás entendiendo? Tu palabra y mi palabra no da vida a nadie. Pero la palabra de Dios da vida eterna a todo aquel que cree. Amén. Moisés, habla con Faraón y dile esto, esto y esto. Ok, está bien. Va, habla con Faraón y ¿sabes qué le dice Moisés a Faraón? Dios ha dicho esto, esto y esto. ¿Y qué pasó? Sucedió esto, esto y esto. El pueblo de Israel es libertado, con fuerza, con poder. Perdón, con fuerza y con poder es liberado. Milagros, prodigios, el poder, el esplendor de Dios en toda su gloria. No solamente lo presenció el pueblo de Israel, sino que lo presenció el pueblo De Egipto. Dos pueblos presenciaron los milagros. A propósito, quiero hacerte una pregunta. De los dos pueblos, ¿cuál fue el pueblo más convencido? Cualquiera dirá Israel, pero Israel no estaba convencido. Vio milagros, vio prodigios y no creía. Cuando estaban en el desierto, queremos regresarnos. Escucha bien. Israel quería regresarse a Egipto, quería regresarse a la esclavitud, quería regresarse a comer porquerías, quería regresarse a seguir siendo azotados. El pueblo, los hijos de Dios, querían regresar a ser esclavos. Querían regresarse. Pero aun cuando no se regresaron, ¿saben lo que hizo el pueblo? ¿Saben lo que quería hacer el pueblo? Quería meter doctrinas
quería meter enseñanzas, quería meter prácticas. ¿Saben de dónde? ¿Saben de dónde lo habían aprendido? De su esclavitud. Quería meter prácticas de Egipto. Quería vivir conforme a Egipto y no conforme al Rey de Reyes. Amén. Pero se les tuvo que parar en un frente, uno contra muchos. Porque un siervo de Dios se enfrenta contra quien sea con tal de que la palabra de Dios se cumpla. No importa quién se eche de enemigo, no importa si lo matan. Se enfrenta contra quien sea. Porque primero en la vida de un siervo de Dios es Dios mismo. El mundo es una porquería. Pero Dios transforma. Y pasan los años y vemos que el pueblo de Israel seguía desobedeciendo la voz de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasaba? Esclavos, 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 batallas perdidas, batallas, muertos, muertos y más muertos. Que yo digo que la historia del pueblo de Israel es una historia muy triste, llena de milagros y prodigios, pero qué historia tan triste. Alguien que le dé la bienvenida a los amigos hacia atrás. Bienvenidos. Qué historia tan triste, hermanos. Pero durante toda la historia siempre han aparecido unos pocos que se han atrevido a obedecer y a mantener los mandamientos ¿de quién? De Dios. ¿Y qué ha pasado con esos pocos? ¿Sabe lo que ha pasado? Los han matado, los han crucificado, los han vuelto esclavos, los han vendido. Pero ellos han cambiado la historia. Amén. Cuando alguien se decide a caminar con Dios, la historia cambia. Los pueblos son liberados. Las almas en cautividad son libres. Pero déjame decirte algo importante, algo que quizás no te va a gustar. Toda la historia de la creación, en pueblos enormes, unos cuantos obedecían la palabra de Dios. ¿Usted cree que hoy es diferente? No. Igual. ¿Usted cree que hoy es distinto? No es distinto, es igual. Son muy pocos los que se atreven a enfrentarse contra el mal para cumplir perfecta y completamente la palabra de Dios. Eso no ha cambiado. Sigue siendo igual. Cuando Jesús viene a la tierra, ¿qué es lo que Jesús encuentra? Ni se encuentra el pecado. Sí, se encuentra el pecado. La tierra estaba, el hombre estaba perdido. Amén. Cuando Jesús viene a la tierra, ¿qué encuentra? El hombre perdido. Y cuando tú sales a la calle, ¿qué crees que te vas a encontrar? El hombre perdido. No hay diferencia, es lo mismo. Jesús viene y dice en Marcos: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se perdió vino a salvar a Jesús. Ahora bien, cuando Él viene, encuentra sumo sacerdote, encuentra ancianos, encuentra fariseos, encuentra saduceos. Todos ellos tenían algo en común.
aparte de que estaban perdidos y todo eso, ¿saben qué tenían en común? Todos eran doctos en la ley, todos eran estudiosos, todos se sentían hijos de Dios, todos creían tener la razón de la palabra de Dios, todos creían tener la verdad. ¿Y qué les dijo Jesús? Están mal todos. Yo no vine, el Hijo del Hombre no ha venido a buscar sanos, sino a enfermos. Amén. ¿Cuántos estaban sanos allí? ¿Usted cree que le está diciendo que había un sano? No. Todos estaban enfermos. Amén. El Hijo del Hombre no vino a buscar justos, sino... Pecadores. ¿Y cuántos justos habían ahí? Claro que había uno, hermanos. Él. Amén. Él. Todos eran pecadores, todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A propósito, tenemos que hablar más adelante de ese versículo, porque no entiendo cómo hay cristianos que hoy en día usan ese texto como que si eso aplicara todavía a nosotros. Cuando Pablo lo dice, él no está hablando del cristiano, él está hablando del mundo que había pecado y estaba destituido de la gloria de Dios. Pero si tú creíste en Cristo, ¿qué hizo Él? ¿Todavía sigues destituido? No. Te acercó a Dios. Bien. Mucho conocimiento tenía. El problema no era el conocimiento. ¿Usted cree que el problema era el conocimiento que tenía? Ese no era el problema. Ese no era el problema, porque el problema nunca ha sido el conocimiento. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que su conocimiento era basado ¿en quién? En los hombres. Era basado en los hombres. A propósito, cuando llegamos al pueblo de Israel, ¿qué instituyó dentro del pueblo de Israel para formar y edificar a su pueblo? ¿A quiénes? ¿Trajo gente de afuera? ¿Ustedes ven eso? No. Usó, y escucha bien, usó a sus enviados, usó a sus escogidos, usó a los que les hablaba y les decía, diles esto, diles aquello, esto va a suceder, esto va a pasar. Cuando llegamos a la vida de Jesús, que todavía Jesús está en el Antiguo Testamento porque no ha muerto, ¿cómo fue la edificación de Jesús? Porque déjame decirte que Jesús, según la historia, no fue a estudiar en ningún lado. Porque de hecho es un carpintero, no aprobó. Y mira, escucha esto, amigo que nos visita, hermano que te sientes mal por algún pecado. Jesús posiblemente no aprobó para ser escogido por quién. Por algún maestro. Jesús no aprobó. ¿Qué importa si no te aprueban los hombres? Él es aprobado por Dios. Amén. No aprobó. Un carpintero, que dicho sea de paso, la palabra oficial no es carpintero, la palabra es constructor. Jesús trabajaba tanto con piedras como con madera. La gente cree que Jesús nada más era carpintero. No, él trabajaba con todo eso, tallaba, la palabra es tallar. Jesús no aprobó. Y aunque no aprobó, fue el mejor maestro Amén. que ha pisado esta tierra. Amén. El que no es aprobado por Dios, el que no es aprobado por los hombres, es aprobado por Dios. Amén. El que no es aprobado por
te da el Espíritu, es el que te da los dones. Es el que escucha la voz de Dios. Jesús. Y el que no es aprobado por los hombres, aprobó a otros hombres. Llamó, los edificó. El que no era aprobado por los hombres, enseñó el camino, enseñó la verdad y enseñó la vida. El que no era aprobado por los hombres, Dios lo levantó al tercer día de los muertos. El que no es aprobado, el que no fue aprobado por los hombres. Pero ¿sabe qué? Resucitó. Amén. Y todavía no era aprobado por los hombres. ¿Qué importa? ¿Qué importa? El Rey lo aprobó. Amén. Amén. ¿Qué es lo que importa hoy? Claro. Aún así, Dios no escogió a muchos para edificar. Escogió a algunos para edificar Amén. a su pueblo, para rescatar a su pueblo, para libertar a su pueblo. Con esta introducción vamos a entrar en el tema de hoy. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Voy a hablar del libro que más le gusta a Efraín, Apocalipsis. Efraín, te va a cambiar el nombre y te va a poner Apocalipsis. Efraín y yo nos hablamos así porque somos amigos. No respondo si ustedes le dicen algo así a Efraín. Y el ángel de la iglesia en la Odisea escribe: esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Está escribiendo cualquiera? No es cualquiera. No es cualquiera. Sé tus obras. La Reina Valera dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, le dice, conozco tus obras. Permítame buscarla aquí para leerla también de la Reina Valera. Ok, versículo 15. Yo conozco tus obras, que no eres frío y no eres caliente. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni eres caliente. Pero por cuanto, si no eres frío y no eres caliente, entonces ¿qué eres? Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Después profundizamos en eso, vomitar de la boca. Porque dices, antes que pienses, a propósito, ¿a quién está hablando Dios? Hermano, Dios le está hablando a la iglesia. Amén. A la iglesia le está hablando. ¿Que la iglesia es conformada por los hombres? Sí. Pero Dios no le está hablando a un hombre, no, le está hablando a la iglesia. Porque el problema que había ahí no era de uno o dos o tres hombres. El problema era de quién? De la iglesia. Correcto. ¿Quién era la tibia? La iglesia era la tibia.
tibia? ¿A quién va a vomitar Dios de su boca? A la iglesia la va a vomitar de su boca. Porque no era fría y no era caliente, era tibia. Y le dice, porque dice, miren lo que dice la iglesia. Porque dices, soy rico. Vamos a leerla aquí. Estaba leyendo la de la otra. Yo soy rico. ¿Cómo decía? ¿Cómo se creía la iglesia? Que eran ricos. Se creían ricos. Pobrecitos. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. No puede ser. No puede ser que una iglesia diga, no tenemos necesidad de nada. ¿Qué? Si no tienen necesidad de nada, entonces me imagino que no tienen necesidad de Dios tampoco. Y de eso es lo que está hablando. No tenemos necesidad de nada. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ustedes, iglesia que fue formada, escuchen bien porque aquí no está hablando cualquiera, está hablando el Señor. ¿Quién formó esa iglesia? ¿Quién formó las iglesias que están en Apocalipsis? ¿Quién la formó? Pues fue Dios. Pero ¿usted cree que aunque la forme Dios, no tiene fallas? Porque Él está diciendo, tú te crees esto, pero yo te digo, tú eres un pobre, desnudo, desventurado. Eso es lo que tú eres. ¿Ustedes se creen ricos? No, ustedes son unos pobres, desventurados. Yo me imagino que los hermanos de esa iglesia salían a la calle y decían, nosotros somos la iglesia del Dios viviente, todos nos vamos a ir al cielo. Y Dios les manda a decir, ustedes son unos pobres, desnudos, desventurados. Eso es lo que ustedes son. Pero se jactaban. ¿Saben quiénes se jactaban cuando Jesús estaba en la tierra? Los fariseos. Se jactaban. No, pero ¿de qué nos jactamos? ¿De qué nos jactamos si éramos unos pecadores miserables que estamos condenados? ¿De qué nos jactamos? No entiendo. ¿De qué es lo que nos jactamos? Ahora bien, le dice eso a la iglesia. Ahora, ¿cómo es posible que una iglesia llegue a ese nivel de decadencia? Porque lo que Dios está describiendo de esa iglesia, pareciera que no estuviera hablando de una iglesia. ¿De qué pareciera que estuviera hablando? ¿De qué? De la gente que está perdida. Pareciera que estuviera hablando de ellos. ¿Cómo es posible que una iglesia llegue a tal decadencia? Ahora, cuando él habla de la iglesia, ¿está hablando solamente de los miembros que llegaban y se sentaban? ¿O está hablando de los pastores, evangelistas, maestros que conformaban esa iglesia? De todos. ¿Cómo es posible que la iglesia llegara a esa decadencia entonces? Porque todos estaban perdidos. Amén. Porque todos estaban viviendo lejos de lo que Dios quiere. Amén. Porque todos dejaron de escuchar la voz de Dios y empezaron a escuchar la voz del diablo. Eso fue lo que pasó. Le pareció más atractiva la voz del diablo que la voz de Dios. La voz del mentiroso que la voz del rey. Le pareció más atractiva. ¿Qué crees que estaban enseñando los maestros? ¿Qué crees que estaban enseñando? ¿Cosas buenas? No. Estaban enseñando lo que la iglesia quería escuchar y no lo que necesitaba escuchar.
A propósito, cuando hoy hablas, ¿estás diciendo lo que Dios quiere que digas o estás diciendo lo que la gente quiere escuchar? Cuando estás hablando con las personas, cuando estás hablando con los hermanos, ¿de qué estás hablando? Me parece tan interesante porque el pueblo de Israel quería meter cultura egipcia, cultura esclava en un pueblo libre. Amén. ¿Y saben lo que están haciendo los hermanos hoy en las iglesias? Quieren o están metiendo cultura esclava en un pueblo que ya ha sido libertado, Amén. en un pueblo que ha sido sanado por la sangre del Cristo crucificado, muerto y sepultado. Por eso las iglesias no salen adelante. Por eso la gente no se está salvando. Porque la iglesia, en vez de haber la palabra de Dios, lo que hay es la palabra de esclavitud. Cultura de esclavitud. Eso es lo que está sucediendo hoy en las iglesias. Resultan entonces como sectas por ahí, no sé, Eso es lo que está sucediendo. está pasando. No están conformes con lo que el Señor les ha. Es que la palabra de Dios dejó de ser suficiente para los cristianos, hermanos. Ya la voz de Dios no es suficiente. Tenemos que incluir cosas del mundo para sentirnos bien. Versículo 18. Te aconsejo. Miren el consejo de Dios. Tan bonito Dios, tan bueno. La iglesia lo deja, pero Él la ama. Por eso la reprende. Versículo 18. Por tanto, ¿qué significa por tanto? Por tanto lo que vengo hablando. Eso es lo que significa. Por tanto, yo te aconsejo, ¿quién quiere aceptar el consejo de Dios? Amén. Yo te aconsejo, no cualquier persona, yo, el gran yo soy, Amén. que de mí compres oro refinado en fuego. ¿De qué vamos a comprar? ¿Oro del mundo o oro de Dios? ¿Palabra del mundo o palabra de Dios? Que de mí compres oro refinado en fuego, no en cualquier lado, en fuego. ¿Cuál fuego? Para que seas rico, porque eres pobre. Eres un pobre. Compra de mi oro para que seas rico, porque la verdad es que eres un pobre. Eso es lo que eres. Y vestiduras blancas para... ¿Cómo estaban sus vestiduras entonces? ¿Qué vestidura tenía la iglesia? Yo me imagino que la vestidura decía aquí: soy un hipócrita, soy un mentiroso, amo más que el mundo que la verdad. Yo me imagino. Dios le dice: compren de mí vestiduras blancas para que se vistan. No entiendo cómo una iglesia que vio la gloria de Dios en los apóstoles llegar a tal decadencia, hermanos. Es que no me lo explico. ¿Cómo es posible que el pueblo que una vez fue libertado por la sangre de Jesús, ahora es otra vez esclavo del diablo? No entiendo eso. ¿Cómo es posible? Sí, está ahora. Y que no se cubra la vergüenza de tu desnudez. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Amén. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermano,
¿Tú puedes creer que la iglesia estaba Ciega. ciega? Hermano, ¿puedes creer que la iglesia del rey estaba ciega? Sí. Estaba ciega. Yo, dice Dios, reprendo y disciplino a todos los que amo. Porque Dios está reprendiendo a la iglesia. ¿Por qué Dios está reprendiendo a la iglesia? Porque los ama. Porque lo que Cristo compró con sangre, Dios no quiere que el pecado se lo arrebate. Porque ama a la iglesia. Porque es la novia del Señor. Esposos, no es que vayan ahí a reprender a su esposa. Blas dice que porque la ama. Porque la ama. La ama. ¿Entiendes? Ama a la iglesia de Dios. Ama. Dios te ama. Amén. Dios me ama. Y yo necesito ser disciplinado y reprendido duramente por Dios. Porque he sido hipócrita. Lo digo en serio. Versículo 20. Eso sucede hoy con las iglesias. Antes de eso, en el principio, la voz de Dios edificaba a su creación. Pasada la historia, la voz de Dios edifica su creación. El pueblo de Israel, Dios usa a hombres que escuchen su voz para edificar a quienes, a su pueblo. Cuando llegamos a la iglesia, Efesios dice que a uno nombró apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, diáconos, ¿con el fin de qué? Perfeccionar. De perfeccionar a los santos, de enseñarles, de levantar a otros ancianos, de levantar a otros evangelistas. La iglesia es la única institución establecida por Dios. Amén. Para enseñar, para edificar, para levantar hombres y mujeres. Es la única. Pero ¿sabe qué ha hecho la iglesia hoy en día? Ha creado institutos Señor. para edificar y levantar a quienes. La iglesia ha perdido la autoridad. Sí, señor. Y nosotros mentalmente creemos que la gente que sale de los institutos tiene más capacidad. Y estamos muy equivocados. Lenín, tú también saliste de un instituto. Mi primer instituto fue la iglesia. Esa es la verdadera institución en la que estudié. La iglesia. Los ancianos que me enseñaron, que me formaron, que estuvieron pendientes de mí. Hermanos, no importa cuán bueno pueda verse algo. No importa cuán bonito pueda ser. La iglesia no puede perder la autoridad que Dios le ha dado. Amén. 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 No puede perderla. Ustedes, nosotros, tenemos que formar a hombres y tenemos que formar a mujeres. Tenemos que enseñarle a ser espirituales, a ser santos. Tenemos que ir a estudiar teología. Estudien aquí. La iglesia tiene que ser la más capacitada. Correcto. Es la iglesia.
por la que murió Jesús, Amén. la iglesia. No estoy en contra de los institutos, pero sí estoy en contra de las iglesias que están dejando el trabajo a los institutos cuando el trabajo es de ellos. Hermanos, cuando la iglesia llegue delante de la presencia de Dios, ¿creen que Dios no le va a reclamar esto? Me parece tan interesante cuando voy a talleres y cosas así, y es que me parece un show político. Viene el hermano tal con tal, y todo esto, y esto, y esto. ¿Saben lo que yo veo cuando están nombrando a ese hermano? Lo que yo veo, ese era un pecador, que ahora el Espíritu Santo se echa a punto. Nosotros nos jactamos de títulos, pero los siervos de Dios dicen lo que Pablo dice: yo era esto, tenía este título, era esto, y todo eso lo tengo por basura. Todo eso es basura. A propósito, ¿quién edificó a Pablo? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Quién edificó a Timoteo? Cristo. ¿Y a quién usó Cristo? A Pablo. Correcto. Quizás algunos van a querer crucificar. Amén, acepto la crucifixión. Si en tu mente está, ¿saben? Necesito decirles algo. Hay gente que es idólatra de las personas que salen de los institutos. Y hay gente que desvaloriza a los que no van a los institutos, sino que se edificaron de la manera natural que dice la Biblia. Eso es idolatría. Ten mucho cuidado con eso. 20. Porque de todo lo que hemos leído, este es el versículo más duro que Jesús va a nombrar. He aquí, yo estoy. ¿En dónde? ¿Cómo es posible que Jesús está a la puerta de la iglesia y no está dentro de la iglesia? Amén. Ya va. La iglesia se congregaba para adorar a Jesús, pero Jesús, ¿dónde estaba? No estaba dentro de la iglesia. Al que se supone que venían a adorar, estaba afuera. Amén. Correcto. Estaba allá afuera. Venían a adorar a Jesús, venían a adorar a Dios. Y el ícono de adoración estaba allá. Estaba allá afuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de los que está allá adentro me escucha, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, Jesús no va a estar aquí si la iglesia no le abre la puerta. Amén. Jesús no va a entrar obligado. Jesús no va a entrar como la policía, así como entraba David cuando era policía. Yo soy lo mejor, decía David. Él se creía Robocop. Di la verdad, David. ¿Sabes que David picaba esta broma? Pero él no era ese tipo de policía, no era así. Era peor. No, Jesús no va a entrar tumbando la puerta. Llegué yo, no. Hermano, Jesús es un caballero. Amén. Jesús es el rey. Jesús es el Señor. ¿Sabe de qué es Señor? ¿Cómo es que le decimos nosotros hoy a... Él era el Señor de la educación. Si había alguien educado en ese tiempo, era Jesús. Amén. Era Él. Amén. Si había alguien perfecto, era Él. Amén. Correcto. Si había alguien que hablaba bien, era Él. Si había alguien que daba testimonio, era Él. Por eso dice, estoy llamando.
Si alguno de los que está adentro me oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia estaba sin Jesús, hermanos. Amén. La novia Amén. abandonó a su novio. ¿Sabes qué estaba? Es más, te lo voy a decir así. La novia estaba fornicando con el mal. Punto. Así de sencillo. La novia estaba abandonando a su novio. Estaba haciendo lo mal. Eso es lo que estaba haciendo. Amén. Porque el pecado le era más sabroso a la iglesia. Correcto. Así, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a decir una mentira? No, vamos a ser honestos. Así estaba la iglesia. Qué triste historia. Al que venza. Ahora sí. Hablaba de la iglesia y ahora va a decir, al que venza. Versículo 21. Al que venciere, que se siente ¿con quién? Conmigo. Mire, al que venza, le voy a dar, le voy a permitir que se siente conmigo. Increíble, ¿no? Esto es mucho amor. Amén. Esto tiene que ser mucho amor, hermanos. ¿A quién que le monte cacho? A ver, siéntate conmigo. No. Esto es amor del bueno. Esto sí es amor. Iglesia amada, Cristo ama a San Miguel. Amén. Cristo ama a las iglesias en Bogotá. Cristo ama a las iglesias en Colombia. Cristo ama a las iglesias en todo el mundo. Ten mucho cuidado de creer que estamos bien, pero que realmente estemos como lo dice el Señor. Eres un pobre. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Yo sé que aquí hay hermanos que hemos salido de institutos. No estoy en contra de que ellos estudien en un instituto. No estoy en contra. Amigo mío, no estoy en contra. Yo sé que me entendiste. Sí. La iglesia tiene que empezar a tomar la responsabilidad Amén. de edificar a sus actos. La iglesia. Cuando leemos la palabra y dice cómo deben ser los matrimonios, ¿sabes a quién usa el escritor para decir que tiene que enseñar cómo deben estar casados? ¿Sabe a quién usa? A la iglesia. Amén. La iglesia es el pueblo del Dios viviente. Amén. La iglesia tiene un poder que todavía pareciera que no entendiera. El poder que dice en Romanos 3:16. Tiene el poder del Evangelio. Tiene el poder del Espíritu Santo. La iglesia. Amén. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Gracias Amén. a Dios, muchas gracias.